Mi esposa dice que se sentía sola. ¿Es eso suficiente razón para engañarme? Hola a todos, mi nombre es Elías. Como les mencioné en el título, soy camionero. Llevo más de 10 años dedicándome a este trabajo, recorriendo rutas largas por todo el país. La verdad es que es una vida dura, siempre en la carretera, lejos de la familia, pero lo hago con un propósito claro, darle a mi esposa y a mis 2 hijos la vida que se merecen, sin que les falte nada. Me esfuerzo en brindarles estabilidad económica, y aunque esto signifique sacrificar el tiempo que paso con ellos, me consuela saber que al menos tienen lo que necesitan. Por lo general, solo estoy en casa 2 veces a la semana, a veces 3 si tengo suerte. Los momentos que paso con mi familia son fugaces y parecen desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando veo la sonrisa de mis hijos, o cuando mi esposa me agradece por el esfuerzo que hago, siento que vale la pena. Es como si esos pequeños momentos compensaran el cansancio y la soledad de la carretera. Sin embargo, esa soledad también deja mucho espacio para pensar, y en ocasiones, me he preguntado si realmente estoy presente en la vida de mi familia, o si soy simplemente un proveedor al que ven de vez en cuando. A lo largo de los años, he aprendido a ignorar esos pensamientos. Mi esposa, Carla, ha sido mi apoyo desde siempre. Ella comprende que mi trabajo es lo que nos permite mantenernos a flote y tener el estilo de vida que llevamos. Al menos, eso creía hasta ayer, cuando todo cambió de golpe. El día comenzó de forma normal. Había preparado mi camión para una nueva entrega, pero unos minutos antes de salir, me llamaron de la empresa para informarme que la mercancía que tenía que transportar aún no había llegado. Me dieron el día libre, lo que no es algo que ocurra muy a menudo. Decidí aprovechar para darles una sorpresa a Carla y a los niños. Al fin y al cabo, hacía semanas que no pasábamos un día completo juntos, y pensé que sería una oportunidad para fortalecer esos lazos que siempre parecen estar en tensión. Conduje de vuelta a casa sin avisar. Era raro no estar al volante de mi camión, pero me llenaba de ilusión la idea de ver la cara de mis hijos al llegar antes de lo previsto. Sin embargo, esa ilusión se desmoronó en cuanto me acerqué a la entrada de la casa. Había un auto estacionado que no reconocí. Al principio pensé que quizá era de algún amigo de Carla o un familiar que había venido de visita. Pero, conforme me fui acercando, empecé a notar que algo no estaba bien. La puerta delantera estaba ligeramente abierta y la casa se veía en un desorden inusual. Los muebles estaban desacomodados, como si alguien hubiese estado buscando algo, y había ropa tirada por el suelo, algo que no es normal en mi hogar. Subí las escaleras con el corazón latiendo rápidamente, pensando que quizás se trataba de un robo. Sin embargo, los sonidos que provenían de mi habitación me hicieron darme cuenta de que estaba equivocado. Los ruidos eran claramente los de 2 personas, y el tono de sus voces, las risas y el bullicio, me golpearon con una sensación de vacío en el pecho. Llegué a la puerta de la habitación, y al abrirla, me encontré con algo que nunca pensé que vería. Ahí estaba Carla, con otro hombre en nuestra cama. Fue como si el tiempo se detuviera. No lo entendía, mi mente no podía procesarlo. Me quedé parado en el umbral de la puerta, incapaz de moverme o de decir una palabra. Al principio, ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí, pero cuando finalmente levantaron la vista, vi el pánico reflejado en sus rostros. Todo en ese momento se sintió irreal, como si fuera parte de una pesadilla de la que esperaba despertar en cualquier momento. Pero no era un sueño, era mi vida desmoronándose frente a mis ojos. Me quedé congelado, incapaz de reaccionar más allá del impacto inicial. ¿Qué se supone que debía hacer en ese momento? ¿Enfrentarme al tipo? ¿Gritar? ¿O simplemente darme la vuelta y salir de ahí? Ninguna opción parecía correcta. Me quedé allí, parado en la puerta, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación que pudiera mitigar el dolor y la traición que sentía. Pensé en todas las veces que había sacrificado mi propio tiempo y mis propias necesidades para asegurarme de que mi familia no careciera de nada. Las largas horas en la carretera, las noches sin dormir en moteles baratos, el cansancio acumulado que me acompañaba día tras día, todo eso lo hacía por ellos. Pero en ese momento, mirando la escena delante de mí, me pregunté si todo ese sacrificio había sido en vano. No soy el tipo de persona que pierde el control fácilmente, pero en ese instante sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No podía entender cómo Carla, mi esposa, la mujer con la que había compartido más de 15 años de vida, podía hacerme algo así. Mi primer instinto fue gritar, confrontarlos, exigir una explicación. Pero cuando intenté hablar, las palabras se me atascaban en la garganta. No sabía ni por dónde empezar, ni qué decir.
El hombre que estaba con Carla se apresuró a vestirse y salir casi de inmediato, apenas intercambiamos miradas. Supongo que él también sintió la vergüenza y la incomodidad de la situación, o tal vez simplemente no quería enfrentar las consecuencias de lo que estaba haciendo. Al verlo salir corriendo de mi casa, se llevó con él lo poco que me quedaba de cordura. Me quedé solo con Carla, que en ese momento tenía el rostro bañado en lágrimas y balbuceaba algo que yo ni siquiera podía escuchar con claridad. No sé si eran disculpas, excusas o intentos desesperados de justificar lo injustificable. Mi mente empezó a llenarse de preguntas, todas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Fue algo ocasional o se trataba de una relación constante? ¿Mis hijos sabían algo? ¿Era este el motivo por el cual Carla había estado distante últimamente, o acaso fui yo quien estaba tan distraído con mi trabajo que no vi las señales? Me golpeó un sentimiento de culpa por no haber estado más presente en casa, pero rápidamente lo aparté. No era justo cargarme toda la culpa, al fin y al cabo, yo estaba haciendo mi parte, o al menos eso creía. A medida que Carla intentaba hablarme, empecé a notar una frialdad que no reconocía en mí. Era como si algo dentro de mí se hubiera apagado, como si las emociones hubieran sido reemplazadas por un vacío. Había soñado con tantas cosas para nuestra familia, viajes, celebraciones, ver a nuestros hijos crecer juntos y alcanzar sus propias metas. Y ahora, en cuestión de minutos, todos esos sueños se sentían rotos, como si fueran solo castillos de arena que el mar acababa de llevarse. No quise escuchar las explicaciones de Carla. No en ese momento. Me di la vuelta y salí de la casa. Necesitaba pensar, procesar lo que había visto y lo que eso significaba para mí. Sin embargo, a cada paso que daba, sentía el peso de la traición aplastándome más y más. Es como si el mundo hubiera cambiado de un momento a otro, como si ya no fuera el mismo que conocía. Ahora me encuentro en esta encrucijada. No sé si deba enfrentar esta situación directamente, o si lo mejor sería alejarme por un tiempo para intentar aclarar mi mente. Sé que, pase lo que pase, mis hijos siguen siendo lo más importante y quiero protegerlos de cualquier daño. Sin embargo, no estoy seguro de cómo manejar esto sin que ellos también sufran las consecuencias. ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando sientes que el suelo bajo tus pies se ha quebrado en 1000 pedazos? ¿Cómo se sigue adelante después de una traición así, cuando el mundo que creías conocer de repente se vuelve irreconocible? Actualización 1. Después de salir de la casa, me subí al camión y conduje sin rumbo fijo durante un par de horas. El volante se sentía extraño bajo mis manos temblorosas, como si ya no perteneciera a la misma vida que había llevado hasta ese momento. Seguí manejando, sin saber realmente a dónde iba. Solo necesitaba estar lejos de todo para poder pensar. El camino fue un vacío interminable. Intentaba asimilar lo que había pasado, pero las imágenes de Carla y ese hombre no dejaban de aparecer en mi mente. Me encontraba atrapado entre el enojo y la tristeza. La traición de mi esposa dolía profundamente, pero también estaba la sensación de que de alguna manera había fallado como esposo y padre. No pude evitar preguntarme si, en mi empeño por darles una buena vida, había perdido de vista lo que realmente importaba. Después de un rato, me detuve en una estación de servicio. Me quedé sentado en la cabina del camión, mirando las luces del lugar parpadear, como si estuvieran en sintonía con mi estado mental caótico. Saqué el teléfono y, aunque me sentía incapaz de escuchar la voz de Carla, abrí el chat con ella. Había varios mensajes que no había leído, todos enviados en el último par de horas. La mayoría eran textos largos, llenos de explicaciones, súplicas, promesas de que me lo podría explicar todo. Pero no tuve el valor de responder, ni siquiera de leerlos con detenimiento. Encendí un cigarrillo, algo que no hacía desde hacía años. Fue más por el impulso de buscar una distracción que por la necesidad. Mientras el humo se disipaba en el aire nocturno, intenté concentrarme en lo que realmente debería hacer. Volver a casa y enfrentar la situación, hablar con Carla y entender por qué había llegado a este punto, o alejarme unos días para dejar que las cosas se calmaran. No estaba seguro de cuál era la opción correcta, y el miedo de que mis hijos se enteraran de lo que había pasado me mantenía paralizado. Finalmente, me atreví a llamar a un amigo cercano, uno de los pocos con los que he mantenido contacto a lo largo de los años. Necesitaba un consejo, alguien que pudiera darme una perspectiva diferente. Le expliqué la situación de manera resumida, sin entrar en muchos detalles. No quería que la gente supiera lo que había pasado, al menos no todavía. Su respuesta fue directa, como siempre lo ha sido: Elías, vuelve a casa y enfrenta esto. No te lo puedes guardar, si lo haces, se envenenará.
Habla con ella y decide qué es lo mejor para ti y para tus hijos. Pero no dejes que la incertidumbre te devore. A pesar de su consejo, no me sentía listo para volver. El simple hecho de pensar en ver a Carla después de lo que había presenciado me revolvía el estómago. Decidí quedarme en un motel cercano esa noche. Me registré en la habitación más barata que pude encontrar y pasé las siguientes horas dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Me sentía como un extraño en mi propia vida, un espectador de un drama del que no sabía cómo salir. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se colaron por la ventana del motel, me obligué a tomar una decisión. Carla y yo debíamos hablar, aunque me doliera cada palabra que tuviera que pronunciar. Sabía que no se trataba solo de nosotros dos, sino de nuestros hijos, de la estabilidad que siempre intenté mantener para ellos. Sin embargo, estaba claro que nuestra vida ya no sería la misma después de esto. Estoy a punto de regresar a casa y hablar con Carla. Todavía no sé qué voy a decir, ni qué quiero escuchar. La incertidumbre me sigue pesando como una losa en el pecho, pero no puedo seguir evitando la realidad. ¿Alguna vez han tenido que enfrentar algo así? ¿Cómo encontraron la fuerza para seguir adelante? Actualización 2. Volví a casa al día siguiente. Me tomó un tiempo reunir el valor para atravesar esa puerta otra vez, como si al cruzarla estuviera admitiendo que la realidad era tan fea como la recordaba. Cuando entré, la casa estaba en silencio, y la primera cosa que noté fue que todo parecía más ordenado que el día anterior. Al parecer, Carla había pasado la noche limpiando y poniendo todo en su lugar, como si tratando de arreglar el desorden externo pudiera reparar el caos que había en nuestras vidas. Carla estaba en la cocina, sentada en la mesa con los ojos enrojecidos y una expresión de cansancio que reflejaba la mía. Ni siquiera había preparado el café, parecía que había pasado la noche despierta, esperando a que yo regresara. Cuando me vio, se levantó lentamente, pero no hizo ningún intento de acercarse. El aire entre nosotros era denso, lleno de palabras que no se habían dicho y preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular. Tenemos que hablar, fue lo único que logré decir, y aunque fue con un tono frío, sentí como se me quebraba la voz un poco. Me senté frente a ella, con la mesa de por medio. Había una distancia física que representaba perfectamente la distancia emocional que nos separaba en ese momento. Empezó a hablar, y al principio fue difícil para mí escuchar. Decía que se sentía sola, que había sido duro para ella llevar la casa y criar a los niños casi sin mi presencia. Me decía que no estaba justificando lo que hizo, pero que necesitaba que entendiera que había algo roto entre nosotros desde hacía mucho tiempo. Esa palabra, roto, se quedó colgando en el aire como una maldición. Yo había estado tan enfocado en trabajar, en mantener a la familia con un nivel de vida decente, que nunca me detuve a pensar si estaba realmente cuidando de lo que más importaba, la relación entre nosotros. Mientras hablaba, noté cómo mi enojo inicial se mezclaba con un sentimiento de tristeza que me invadía. No es que intentara excusar lo que había hecho, pero sus palabras sí me hicieron darme cuenta de que habíamos estado desconectados mucho antes de que esto ocurriera. Yo había asumido que con proveer para la familia era suficiente, que mientras pudiera llevar el pan a la mesa, estaba cumpliendo mi papel. Nunca pensé en la necesidad de estar presente emocionalmente, no solo físicamente. Carla siguió hablando, explicando que el hombre con el que la encontré era alguien que había conocido en el gimnasio. Un par de conversaciones llevaron a más y, eventualmente, cruzaron una línea que no debieron. Me costó trabajo escuchar esa parte sin que una punzada de dolor me atravesara el pecho, pero me forcé a mantenerme calmado. Después de todo, no estábamos ahí para gritar o pelear, sino para entender cómo habíamos llegado a este punto. Si tenía alguna esperanza de salvar algo, era necesario enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba todo esto, ella me aseguró que fue algo reciente, que no había durado más de un par de meses. No sé si eso hacía que me sintiera mejor o peor. Por un lado, me aliviaba saber que no había estado viviendo en una mentira durante años. Por otro lado, no podía evitar pensar que si no hubiera regresado inesperadamente, tal vez esto hubiera seguido ocurriendo y yo nunca me habría enterado. Tras horas de conversación, lo único que quedó claro es que teníamos que tomar una decisión. No podíamos seguir pretendiendo que nada había pasado. Le dije a Carla que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había escuchado, y que aunque no sabía qué sería lo mejor para nosotros, lo que sí tenía claro era que no quería que nuestros hijos sufrieran por lo que había ocurrido. En el fondo, aún me debatía entre la decepción y el deseo de que todo fuera un mal sueño.
Tal vez éramos dos personas que se habían perdido a lo largo del camino, o tal vez simplemente no habíamos sabido cuidar nuestra relación como debía ser. No estaba seguro de si este sería el final de nuestra historia o solo un obstáculo que tendríamos que superar. ¿Cómo lidia uno con la realidad de que el matrimonio no es siempre tan sólido como parece? ¿Es posible perdonar algo así y seguir adelante, o es mejor cortar por lo sano y evitar más dolor en el futuro? La decisión no parecía tener una respuesta clara, y eso era lo que más me aterraba. Actualización 3. Los días que siguieron a esa conversación fueron extraños, como si la vida se hubiese puesto en pausa. Decidí quedarme en casa, no podía simplemente volver a la carretera y fingir que todo estaba bien. Necesitaba estar ahí, no solo por mí, sino también por mis hijos. Tenía que enfrentar esta nueva realidad y ver si aún había algo que salvar. Sin embargo, cada momento en casa me recordaba lo que había pasado. El silencio entre Carla y yo era incómodo, casi insoportable. Los niños no sabían nada, o al menos eso parecía. Intentamos mantener la normalidad, pero no tardaron en darse cuenta de que algo andaba mal. Mi hija mayor, que tiene 10 años, me preguntó por qué no estaba trabajando, por qué mamá y yo apenas nos hablábamos. La miré a los ojos y supe que no podía seguir engañándolos con excusas. Pero, ¿cómo les explicas a unos niños que el mundo seguro y estable que conocen ya no es lo que parece? Decidí mantener la verdad oculta por ahora, diciendo que mamá y yo solo necesitábamos un poco de tiempo para resolver algunas cosas. No sabía cuánto tiempo más podríamos seguir manteniendo esa fachada. Carla y yo hablamos un par de veces más en los días siguientes, siempre en voz baja, casi como si temiésemos que alguien pudiera escuchar. Al principio, eran conversaciones muy tensas, llenas de culpa y reproches, aunque ambos tratábamos de no perder el control. Después de tantos años juntos, había muchas cosas que desenterrar, heridas viejas que nunca se cerraron del todo y nuevos rencores que habían surgido. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño, que no quería perder a la familia que habíamos construido. Me pidió que considerara la posibilidad de asistir a terapia de pareja, de buscar ayuda profesional para intentar sanar la relación. La verdad es que no tenía una respuesta clara. Parte de mí quería intentarlo, quería pensar que después de tantos años juntos y con 2 hijos, valía la pena luchar por lo que alguna vez tuvimos. Pero otra parte sentía que algo se había roto de manera irreversible. La imagen de ella con otro hombre seguía apareciendo en mi mente sin previo aviso, llenándome de un dolor que parecía no tener fin. Decidí darle una oportunidad a la terapia. Pensé que, al menos, podría ayudarme a entender mis propios sentimientos y decidir si estaba dispuesto a perdonar y reconstruir, o si lo mejor era separarnos. Las primeras sesiones fueron duras, hablar de lo ocurrido con un extraño en la habitación no era fácil. Sentí que estaba exponiendo mi dolor y mis inseguridades de una manera que nunca antes había hecho. Carla se mostraba arrepentida, se veía genuinamente comprometida en intentar arreglar las cosas, pero eso no cambiaba el hecho de que todavía había mucha distancia entre nosotros. La terapeuta nos habló sobre el concepto de la traición como un síntoma. Según ella, muchas veces una infidelidad no es la raíz del problema, sino una manifestación de cosas que llevan tiempo sin resolverse. Escuchar eso me hizo pensar en todos esos momentos en que me había alejado emocionalmente, en las veces que había preferido no hablar de lo que sentía para no preocupar a Carla o distraerme en mi trabajo. Me dolía reconocerlo, pero tenía que admitir que quizás también tuve mi parte de responsabilidad en lo que había sucedido. Eso no justificaba su acción, pero me ayudaba a entender por qué la situación había llegado tan lejos. Sin embargo, por mucho que entendiera el trasfondo, no podía ignorar el hecho de que la confianza se había quebrado. Recuperarla parecía un camino muy largo, uno que no estaba seguro de querer recorrer. Cada vez que veía a Carla, sentía una mezcla de amor y resentimiento que me consumía. Era como si estuviera mirando a una persona que conocía de toda la vida, pero al mismo tiempo, a alguien completamente desconocido. Todavía no sé cuál será el desenlace de todo esto. Hemos avanzado un poco en terapia, y noto que los esfuerzos de Carla por recuperar mi confianza son sinceros, pero hay días en los que siento que no lo lograré, que lo que alguna vez fue nunca volverá a ser igual. Me encuentro en una especie de limbo, atrapado entre el deseo de seguir adelante juntos y la necesidad de protegerme de más dolor. ¿Alguien ha pasado por algo parecido y ha logrado reconstruir su relación? ¿Realmente se puede perdonar una traición así, o es mejor aceptar que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse del todo? Actualización 4. Ha pasado un mes desde que empezamos la terapia y desde aquel día en que mi mundo se vino abajo.
Después de muchas sesiones, conversaciones difíciles y noches en las que apenas lograba dormir, siento que, por fin, se empiezan a aclarar algunas cosas. No ha sido un proceso fácil, y si soy honesto, sigo lidiando con muchas dudas. Sin embargo, también he tenido tiempo para reflexionar, y en medio de todo el caos, he aprendido algunas cosas importantes sobre mí y sobre lo que quiero para el futuro. Lo primero que he entendido es que no puedo cambiar lo que pasó. No importa cuánto lo desee, la traición está ahí y siempre será parte de nuestra historia. Durante mucho tiempo, sentí que era imposible mirar a Carla sin que el recuerdo de esa tarde volviera a mi mente. Sin embargo, en las últimas semanas, algo ha comenzado a cambiar. A través de la terapia, he descubierto que, aunque la herida sigue abierta, estoy empezando a ver la posibilidad de sanar. No será de un día para otro, pero la idea de reconstruir nuestra relación ya no me parece tan inalcanzable. Carla ha estado poniendo todo de su parte para recuperar mi confianza. Ha sido abierta, sincera, y ha asumido la responsabilidad por sus acciones, sin intentar excusarse. Aunque no ha sido suficiente para borrar el dolor, sí ha servido para demostrarme que su arrepentimiento es real. También me he dado cuenta de que la terapia no solo ha sido para salvar nuestro matrimonio, me ha ayudado a ver cosas de mí mismo que necesitaban cambiar. He aprendido que no se puede mantener una relación saludable si uno no está presente emocionalmente, por mucho que las intenciones sean buenas. Decidí darle una nueva oportunidad a nuestra relación, pero con ciertas condiciones. Ambos sabemos que esto no será un volver a lo mismo de antes, sino un esfuerzo consciente para construir algo nuevo, diferente, y con suerte, mejor. Hemos acordado tomarnos las cosas con calma, dándonos espacio cuando sea necesario y sin forzar nada. Para nosotros, la confianza será un proyecto de largo plazo, y aunque hay días en los que me cuesta, he empezado a ver algunos destellos de lo que podría ser una reconciliación verdadera. También he tratado de estar más presente para mis hijos. Me di cuenta de que el trabajo, aunque importante, no puede ser la única prioridad en mi vida. Estoy buscando rutas más cortas para no pasar tanto tiempo en la carretera, y aunque eso signifique menos ingresos, sé que estar más tiempo en casa vale mucho más que cualquier cheque. Los niños siguen sin saber exactamente lo que ocurrió entre Carla y yo, pero han notado que algo está cambiando para mejor. Nos ven hablar más, pasar tiempo juntos y, aunque todavía no hemos recuperado completamente la normalidad, al menos la tensión constante se ha disipado un poco. No estoy diciendo que ya todo esté resuelto, ni mucho menos. A veces, el resentimiento vuelve a asomarse y me cuesta pensar en un futuro juntos sin que la duda se interponga. Sin embargo, ahora veo que hay un camino hacia adelante, uno que podemos recorrer juntos y ambos seguimos comprometidos con el proceso. Lo que he aprendido de toda esta experiencia es que una relación nunca es perfecta y que a veces, el verdadero desafío no es evitar los problemas, sino saber enfrentarlos cuando aparecen. Me doy cuenta de que ninguna historia de amor es exactamente como uno la imagina, las traiciones y los errores no deberían ser parte del guión, pero cuando ocurren, tenemos la opción de intentar entenderlos y superarlos, o de dejar que nos definan para siempre. Sé que para muchos, una infidelidad es el punto final, y respeto esa postura. Sin embargo, para mí, y después de analizarlo profundamente, he decidido que esto no será el fin de nuestra historia. Será un capítulo complicado, uno que quizás siempre nos cueste recordar, pero también puede ser el inicio de algo nuevo y más auténtico. Al menos, eso es lo que estoy dispuesto a intentar. Agradezco a todos los que han escuchado mi historia y compartido sus experiencias y consejos. Me han ayudado a ver que no estoy solo en esto y que, aunque el camino sea difícil, siempre existe la posibilidad de sanar y seguir adelante. ¿Será fácil? No. ¿Valdrá la pena? Solo el tiempo lo dirá, pero creo que es una apuesta que estoy dispuesto a hacer.